Vamos a empezar el trabajo práctico número 5. Orificios. El orificio es una singularidad en contorno cerrado. Singularidad es un pequeño tramo de escurrimiento en el cual se producen grandes variaciones de sus condiciones hidráulicas, es decir, de la velocidad, de la presión, de las pérdidas de carga. En contorno cerrado significa que vamos a tener presiones mayores a la atmosférica. Entonces un orificio es una abertura practicada en un paramento, el cual está rodeado de pared y se utiliza en tuberías donde la presión es mayor a la atmosférica. Vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a resolver ejercicios para el caso de orificio en pared delgada. Un orificio se lo clasifica como pared delgada o de pared gruesa. De pared delgada cuando tenemos que la relación entre el espesor del orificio y la mitad de su menor dimensión es menor o igual que 1. Y cuando tenemos que la relación del espesor y la menor dimensión es mayor o igual a 3, tendremos un orificio en pared gruesa. Además de esta diferencia geométrica, tenemos una diferencia hidráulica, que es que en el caso de pared delgada no se van a considerar las pérdidas de carga porque se considera que la vena líquida toca en un punto, ¿no es cierto?, en lo que es el contorno de la salida del orificio. En el caso de pared gruesa vamos a tener pérdida de carga por embocadura y por fricción. Además, el orificio puede ser libre o puede ser sumergido. Cuando es libre es cuando la vena líquida descarga la atmósfera. El orificio será sumergido cuando yo tengo que esa vena líquida descarga en otro depósito que tiene un nivel de agua. En el caso del orificio libre, la carga hidráulica que me va a dar el caudal que está saliendo por ese orificio se mide entre lo que es la superficie libre del nivel de agua al eje baricéntrico. Esa sería la distancia o lo que llamamos carga hidráulica en orificio libre. En el caso del orificio sumergido, la carga hidráulica será la diferencia de nivel entre ambos depósitos. La ecuación de gasto de un orificio libre. La ecuación de gasto significa la ecuación con la cual yo determino el caudal. Esta ecuación está definida en movimiento permanente uniforme y dice que este caudal que sale por el orificio va a ser igual a un coeficiente de gasto, m, por la sección del orificio, que es el omega 0, por la raíz de 2g por h, siendo h la carga hidráulica. Que dijimos en el orificio libre es la distancia entre la superficie libre del nivel de agua y el eje baricéntrico del orificio. El coeficiente de gasto m es igual a un coeficiente de velocidad phi y a un coeficiente de contracción mu. En el caso de la velocidad, que es igual a la raíz de 2g por h, está afectado por este coeficiente de velocidad que de alguna manera me está midiendo la diferencia que yo tengo entre la distribución real de velocidades a la salida del orificio y una distribución de velocidades uniforme. Y el coeficiente de contracción es la relación de la sección contraída con respecto a la sección del orificio. Cuando yo tengo un orificio sumergido, como hemos dicho que la carga hidráulica es el delta H, es decir, la diferencia de nivel que yo tengo entre ambos depósitos, me quedará la ecuación de gasto en función del coeficiente de gasto por la sección omega 0, ¿no es cierto?, del orificio, y ahora por la raíz del 2g por el delta H. Cuando voy a utilizar, ¿no es cierto?, la ecuación de gasto, dijimos, este coeficiente de gasto m. Este coeficiente de gasto va a ser igual a 0,6 si cumple con distintas condiciones para lo que se denomina orificio perfecto. Entonces el orificio perfecto es un orificio que ha sido experimentado bajo ciertas condiciones geométricas e hidráulicas que, cumpliendo con esas condiciones, yo puedo utilizar un coeficiente de gasto igual a 0,6.
Si alguna de estas condiciones no se cumple, habrá que corregirlas para poder utilizar el coeficiente de gasto. Las condiciones es que cumpla con ser de pared delgada, con lo que llamamos contracción completa y perfecta, velocidad de llegada nula, pared vertical y corte horizontal, que la carga hidráulica sea mayor a 3 veces la mitad de la menor dimensión del orificio, y que sea un chorro libre, es decir, que la vena líquida salga a presión atmosférica. Entonces, en el caso de pared delgada ya sabemos que es la relación entre el espesor del paramento donde tengo el orificio con respecto a la mitad de la menor dimensión. Esa relación tiene que ser menor o igual que 1. Si no cumple con esta condición, quiere decir que es un vertedero es un orificio en pared gruesa, y por lo tanto habrá que hacer el análisis de las pérdidas de carga. La contracción completa y perfecta significa que sea completa es que esté rodeado de pared, y que la contracción sea perfecta tiene que cumplir con la relación que vemos en la pantalla. O sea, la diferencia entre la sección de pared y la sección de orificio tiene que ser mayor o igual a 10 veces la sección del orificio. Pero además también hay que analizar la distancia mínima que hay entre lo que es el borde del orificio con el borde de la pared. Esa distancia tiene que ser mayor o igual a 1.16 veces la menor dimensión del orificio. Si no cumple con esta condición, tenemos coeficientes de corrección para poder aplicar y utilizar el coeficiente de gasto de 0,0. La velocidad de llegada nula significa que esa velocidad tiene que ser menor a 0,3 metros por segundo. Si no cumple, esa velocidad me está generando una energía cinética que tendré que sumársela a la energía de presión, que es la carga hidráulica. Y por lo tanto, el caudal será un poco mayor si yo no considero esa energía cinética. Pared vertical y corte horizontal, como lo vemos en las imágenes, el escurrimiento siempre tiene que ser, ¿no es cierto?, perpendicular al paramento, o digamos donde yo tengo el orificio. También, si no cumple, tenemos con coeficientes de corrección. La carga mínima quiere decir que la carga hidráulica tiene que ser mayor a 3 veces R es la mitad de la menor dimensión. Como vemos ahí en la imagen, si está por debajo de esas 3 veces R, se generan vórtices que ya no puedo considerar el cálculo en movimiento permanente uniforme. Y el chorro libre, bueno, como dijimos, es que la vena líquida descargue a presión atmosférica. Si no descarga a presión atmosférica, quiere decir que estamos frente a un orificio sumergido, y por lo tanto tendré que hacer el cálculo del gasto, ¿no es cierto?, del caudal en función del delta. Entonces vamos al ejercicio número 1 para poder hacer la aplicación. El ejercicio número 1 dice: calcular el caudal que posee un orificio delgado de sección rectangular. Ya me dice que está en pared delgada, ubicado a media altura sobre una pared vertical de un depósito, y que desagua en otro depósito. La carga sobre el primer depósito se mantiene constante. O sea, esa carga hidráulica que yo tengo entre el nivel de la superficie libre del agua con una cota de 110 al eje baricéntrico del orificio permanece constante. Considera las alternativas de velocidad de llegada nula y velocidad de llegada de 2 metros por segundo. O sea, ya me está diciendo que lo considere como velocidad de llegada nula, tal como me lo especifican las condiciones de orificio perfecto, y que además consideremos una energía cinética en el supuesto de que la velocidad no sea igual a 0 o menor a 0,3, como dice la condición. Las cargas de agua en el segundo depósito son 0, o sea, funciona como libre. 107 metros estaría, como vemos en la imagen, por arriba de los 106 metros donde tengo el dintel del orificio, por lo tanto sería sumergido. Y una cota de 105, o sea, estaría dentro de lo que es el orificio. Está funcionando como semisumergido. Entonces vemos en la imagen que el paramento tiene un ancho de 6 metros y una altura total de 10 metros, y el orificio
dice que es rectangular, tiene 2 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Y además está comprendido entre las cotas 106 y 104.5. Entonces, vemos el caso, vamos a ir viendo cada uno de estos casos y considerando las dos alternativas de velocidad llegada nula y velocidad llegada de 2 metros por segundo. Para poder resolver, ¿no es cierto?, para poder aplicar la ecuación de gasto, necesitamos conocer cuánto vale m, el coeficiente de gasto. Dijimos que será igual a 0,6 si cumplía con ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para orificio perfecto. Analizamos estas condiciones. Primero dice orificio en pared delgada, o sea, que el espesor sea menor a, en este caso, bueno, a R, que sería la mitad de la menor dimensión, y se cumple por enunciado porque me dice que es un vertedero, perdón, es un orificio en pared delgada. La contracción que sea completa, o sea que esté rodeado de pared, lo cual lo cumple, y que la contracción sea perfecta, es que la diferencia entre la sección de pared menos la sección del orificio, dividido, ¿no es cierto?, la sección del orificio sea mayor o igual que 10. Acá hay una pequeña corrección porque la sección de pared que yo tengo que considerar tiene que tener en cuenta justamente la menor dimensión. O sea, nuestra menor dimensión sería la distancia entre el borde del orificio y el borde de la pared. Que en nuestro caso, si el ancho total son 2 metros y el ancho del orificio son 2 metros, esa menor dimensión son 2 metros. Por lo tanto, esos 2 metros yo los tengo que tomar para los 4 costados, ¿sí? Porque es la menor dimensión que voy a tener. Entonces, en este caso, la sección de pared que está rodeando al orificio son los 6 metros que tiene como ancho y los 5,5 que tiene de alto. O sea, 2 metros en la parte superior, 2 metros en la parte inferior y el 1,5 metros del orificio. Eso sería una sección de pared de 6 por 5,5. Eso me da 33 metros cuadrados. La sección del orificio es 2 por 1,5, o sea, son 3 metros cuadrados. Cuando yo hago la relación me queda igual a 10, por lo tanto está, ¿no es cierto?, cumpliendo con la condición y por lo tanto el coeficiente de gasto es igual a 0. Velocidad de llegada nula, ya hemos dicho que vamos a analizarlo para ambos casos, que la pared vertical y corte horizontal también se cumple por el esquema que nos están dando, ¿no es cierto?, del edificio. Y la carga mínima es que la carga hidráulica sea mayor a 3 veces la mitad de la menor dimensión. La menor dimensión para nosotros es 1,5, por lo tanto será 3 por 1,5 dividido 2. Y la carga hidráulica tengo que considerar el caso más desfavorable, que para el caso del ejercicio sería cuando yo tengo el orificio sumergido, o sea, la diferencia entre los 110 y los 107 metros, que son 3 metros. Entonces, analizo para esa condición y encuentro que se cumple. Y por último tengo la del chorro libre, o sea que descarga a presión atmosférica, que será en este caso para cada caso que analicemos, vamos a calcularlo como libre y como sumergido. Entonces, en el caso 1 yo tengo la carga hidráulica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En la cota 110 y aguas abajo, o sea, del otro lado del orificio tengo el depósito vacío. Por lo tanto, descarga a presión atmosférica. Entonces, la ecuación de gasto a utilizar es el M, coeficiente de gasto, por la sección del orificio por la raíz de 2G por H. H entonces será la carga hidráulica entre el nivel de aguas de 110 y el eje baricéntrico, el orificio que habíamos dicho que se encontraba entre los 106 metros y 104.5. El eje baricéntrico estaría en 105.25. Haciendo la diferencia entre ambas cotas obtendré el H, que es la carga hidráulica. Y la sección del orificio serán los 2 por 1,5, que son esos 3 metros al cuadrado. Entonces calculo el caudal y obtengo un caudal de 17.38 metros cúbicos por segundo para el caso de no estar considerando velocidad de llegada, o sea, velocidad igual a 0. Si considero la velocidad de llegada de 2 metros por segundo, además el ejercicio no está
dando que adopta un coeficiente de Coriolis igual a 2. Esto es para cubrirse de alguna manera en el caso más desfavorable de que la distribución de velocidades, ¿sí?, sea bastante diferente a una distribución uniforme de velocidad. Es como considerar un caso más desfavorable. Entonces dijimos que cuando yo tengo velocidad es una energía cinética que tengo que sumársela a la energía de presión, es decir, a la carga hidráulica. Entonces por ahí vemos en la ecuación de gasto en el que obtenemos el coeficiente de gasto por la sección del orificio por la raíz de 2G ahora de H más la energía cinética de la velocidad al cuadrado sobre 2G y en nuestro caso multiplicado por el coeficiente de Coriolis. Entonces hace la carga hidráulica más esta energía cinética, por lo tanto la carga hidráulica va a ser un poquito mayor y el caudal resultante también va a ser un poco mayor al que habíamos obtenido con velocidad de llegada igual a 0. Entonces ya hemos calculado el orificio como libre. El caso 2 me estaba diciendo que el nivel de aguas, ¿no es cierto?, en el otro depósito estaban 107 metros. Quiere decir que el orificio se encuentra sumergido. Y por lo tanto, en este caso, la carga hidráulica a considerar es la diferencia entre ambos niveles, o sea, 3 metros. Ecuación de gasto, entonces decimos que es el coeficiente de gasto por la sección del orificio por la raíz del 2G por delta H. Sin considerar la velocidad de llegada, directamente consideramos ese delta H, con lo cual nos da un caudal de 13,8 metros cúbicos por segundo. Si considero la velocidad de llegada, hemos dicho que tengo que sumarle esa energía cinética que me está dando los 2 metros por segundo y además multiplicarlo por ese coeficiente de Coriolis que me pide utilizar igual a 2. Entonces vemos que el caudal nuevamente es un poco mayor, es 14,7 frente a 13,8 que me había dado en el caso de velocidad de llegada igual a 0. Entonces de esta manera calculo para el caso en que el orificio sea sumergido. Entonces considerando el delta H. El caso 3 me pide determinarlo cuando el nivel de agua se encuentra en 105, o sea que va a estar entre lo que es el 106 del dintel del orificio y los 104,5 del umbral del orificio. Quiere decir que está parcialmente sumergido. Entonces lo que vamos a hacer es, en esa cota de 105 donde me está pidiendo, ¿cierto?, determinar el caudal, vamos a considerar como ese cota como dos orificios. O sea, separamos el orificio real en dos orificios ficticios. Lo que está por arriba va a funcionar como libre y el orificio que está por debajo del 105 va a funcionar como sumergido. Entonces, analizamos siempre en el primer caso de velocidad de llegada nula. Entonces, si el orificio funciona como libre, vamos a considerar el coeficiente de gasto de M06 por la sección del orificio ahora comprendida entre 106 y 105, ¿sí?, y la carga hidráulica que estaría actuando en ese nuevo orificio. Quiere decir que yo tengo que considerar entonces ahora el eje que está pasando, ¿sí?, por el orificio, o sea, el eje baricéntrico del orificio entre 106 y 105 metros. O sea, que el eje estaría en 105,5 metros. Ahí es donde considero la carga hidráulica. Por eso tengo el H sub L, o sea, funcionando como libre, igual a la diferencia entre el 110 y el 105,5. Cuidado con la sección del orificio. Bueno, ahí estamos viendo la ecuación de gasto que me dice que 0,6 por los 2 metros son los 2 metros de ancho y ahora el alto es 1 metro entre 106 y 105. Y la raíz del 2G por H dijimos que va a ser la distancia entre el nivel libre, los 110, y el eje baricéntrico de este nuevo orificio. Son esos 4 metros y medio. O sea que como orificio libre tengo un caudal de 11,3 metros cúbicos por segundo.
Luego voy a considerar la parte sumergida. La parte sumergida son ahora lo que es la diferencia de nivel entre el 110 y el 105, y la sección o el alto del orificio es entre 105 y 104.5. Entonces, vemos que el caudal será el 0,6 por el ancho del orificio de 2 metros, por la altura ahora entre 105 y 104.5, por la raíz de 2G ahora por el delta H, y el delta H entre 110 y 105, que son esos 5 metros. O sea, casi que se suman 6 metros cúbicos por segundo más. El caudal total será la suma de ambos, o sea 17.22 metros cúbicos por segundo. Eso sí, funciona sin velocidad de llegada. Si funciona con velocidad de llegada, que es la otra parte que me están pidiendo determinar, simplemente a la carga hidráulica ahora le sumo la energía cinética. Entonces, para el primer caso, o sea, funcionando como libre, habíamos tenido que la carga hidráulica era 110 menos 105.5, o sea, el eje baricéntrico del nuevo orificio. Ahora le sumo la energía cinética. Entonces vuelvo a armar la ecuación de 0,6, el coeficiente de gasto por la sección del orificio, que serán los 2 metros de ancho por el metro de alto, por la raíz del 2G, ahora por la nueva altura, ¿no es cierto?, la nueva carga hidráulica que tiene en cuenta la energía cinética. Son 11.8 metros cúbicos por segundo. Y en el caso de la parte, ¿no es cierto?, de la otra parte que está actuando como sumergida, que yo considero que está actuando como sumergida también, ahora al delta H que yo había considerado entre 110 y 105, le sumo la energía cinética. Y eso me da 5.41 metros. Entonces, al calcular el caudal en la parte que estoy considerando como sumergida, considero un coeficiente de gasto de 0,6 por la sección del orificio, que serán los 2 metros de ancho, ahora por el medio metro que me está quedando de alto, por la raíz del 2G, por ahora el delta H que tiene en cuenta la energía cinética. Son 6.2 metros cúbicos por segundo y un caudal total de prácticamente 18 metros cúbicos por segundo. O sea, siempre tengo que ver ese incremento dado por la energía cinética.